Señal directa. 8 de la mañana con 31 minutos. Nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias al ingeniero Ramiro Hernández, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Ingeniero, qué gusto. Buenos días. El gusto es mío. Belén, Sonia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues un momento interesante de muchos retos el que está viviendo hoy por hoy el Revolucionario Institucional aquí en Jalisco. Ingeniero, cuéntanos cómo le ha ido desde su llegada o reincorporación, digamos, pero en este cargo ya al Revolucionario Institucional. Bueno, sin duda sí es el reto más difícil, más complicado en toda la historia del partido. Estamos viviendo condiciones inéditas, pero bueno, pues en esto yo creo que los tiempos y las circunstancias son las que definen también lo que hay que hacer cuando uno está al frente de la responsabilidad. Y pues estamos sobre todo con mucho ánimo, con mucha disposición y conscientes de la responsabilidad que esto implica. Entonces, estamos metidos con todo. Claro. Ahora, ingeniero, en los análisis que leemos en algunos medios, se habla mucho de que aún la oposición quedó tan, digamos, tan movida del piso que no terminan de reaccionar y de convertirse en una oposición fuerte, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, mira, yo creo que pocas veces ha habido resultados tan contundentes, tan claros como se dieron en esta elección pasada. Entonces también nosotros tenemos que dar una lectura precisa a lo que sucedió y entender la voluntad de los ciudadanos y hacerlo con conciencia y, ¿por qué no decirlo?, con humildad en cuanto a nuestra realidad. La voluntad de los ciudadanos ubicaron a una expresión política o a dos expresiones políticas, una a nivel nacional y otra a nivel local, con una amplia mayoría que les permite tomar decisiones y ejercer la responsabilidad de manera absoluta prácticamente, ¿no? Y por otro lado, pues nos dejaron un espacio pequeñito a las oposiciones, de manera que a veces pues nos dicen, oye, ¿dónde está la oposición? Bueno, pues la oposición se volvió chiquita por un lado. Y por el otro, creo que también hay que darle tiempo, ¿no?, a las cosas. Por un lado, a quien gobierna para que muestre con efectividad la capacidad de responder a los compromisos que hicieron. Y por otro lado, también a la oposición. Nosotros en nuestra condición de oposición no tenemos una condición cómoda. Y no la tenemos primero porque somos poco representativos. Nuestra capacidad de influir o de decidir no es determinante, por un lado, y por el otro, pues venimos de ser gobierno. Entonces, en muchas ocasiones nosotros hablamos de temas y lo primero que el ciudadano dice, bueno, ¿y por qué no lo hicieron cuando estaban? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo asumir el momento y las circunstancias bajo las que estamos actuando. No con esto quiero decir que hay que dejar que haga quien gobierna lo que quiera, no, pero sí creo que hay que dar tiempos y por otro lado, pues nosotros somos históricamente un partido que siempre le ha apostado a construir, tanto siendo gobierno como siendo oposición. Ingeniero, pero de alguna manera, digo, yo entiendo todos estos argumentos que nos está poniendo sobre la mesa, sin embargo, la oposición, por muy chiquita que sea, le cuesta a los ciudadanos, los partidos políticos, y el PRI no es la excepción, es financiado con recursos públicos, sus funcionarios, sus representantes en el Congreso, en los ayuntamientos, cobran un salario con recursos públicos. En este sentido, tendrían que tener también responsabilidad y cumplir con esa otra función que, si bien podría ser, yo entiendo, no estarse oponiendo a todo, pues sí por lo menos ser los revisores de que no se den excesos ni avasallamientos desde el poder, ¿no? Lo hemos estado haciendo, obviamente en la medida de nuestras posibilidades. No se ha notado mucho, ¿no? Bueno, en el Congreso creo que ha habido posiciones muy claras. ¿Como cuáles? Yo no recuerdo alguna muy clara. El tema de las mujeres me parece que fue una posición muy definida de parte de la bancada del PRI y hay un sinnúmero de iniciativas en donde, a pesar de ser minoría, el liderazgo, la conducción de las diputadas y el diputado del PRI
ha sido determinante, incluso han tenido la capacidad de poder aglutinar a las otras oposiciones. Vuelvo a insistir, por un Pero lado hay otros tenemos... casos como el de la deuda, por ejemplo, en donde se ha cuestionado al Sí. PRI por que asumió una postura, quizá no, incluso no de rechazar el crédito, pero sí de una mayor revisión, porque si bien es cierto, los problemas financieros del Estado son importantes, luego de pronto parece que nos endeudamos, además agotando la última posibilidad de deuda que teníamos, con temas que no parecen ser tan trascendentes o del impacto que implica un crédito como Bueno, este. yo creo que hay hay algunos asuntos, sobre todo en este caso, donde no se llega a tener toda la información de los procesos de discusión y de debate que se dan. Y en este caso creo que si una oposición fue puntual y precisa en cuanto a señalamientos y cambios que se le hicieron a la propuesta, fue la fracción del PRI. Por un lado, bueno, nosotros le apostamos más al proyecto que al medio con que se resuelve el proyecto. Para nosotros el tema de movilidad es un tema prioritario y lo hicimos cuando fuimos gobierno. Me parece que en congruencia teníamos que asumir una posición similar a la que habíamos ejercido en el momento en que teníamos la responsabilidad de gobernar. Entonces, el Peribús para el PRI es una prioridad a partir de que es un proyecto que contribuye sobre todo a mejorar la movilidad de mucha gente, sobre todo de colonias de mayor marginación. Luego, el otro proyecto, o más bien el otro destino del recurso es el mejoramiento de las carreteras. Creo que históricamente las carreteras de Jalisco han sido de las peores del país y oponernos a una propuesta de mejorarlas pues, sería una contradicción, como también el tema de la semaforización, que ahorita bueno, pues es un caos, ¿no? Y el otro tema es el de la Pero conectividad. normalmente este tipo de proyectos, nadie duda de la viabilidad. De su bondad, ¿no? Exacto, pero financiarlos con deuda y una deuda a 25 años, si arreglamos Sí. ahorita la carretera, seguramente el próximo temporal y más como se acostumbran a hacer las reparaciones en México, seguramente ya no existirá esa reparación y seguiremos debiendo 25 años esa reparación. Justamente, Sonia, el tema de la temporalidad fue uno de los señalamientos que la fracción hizo. Y en lugar de mandarla a 25 años, planteaba que se fuera a un periodo menor. No recuerdo si eran 10 años. Y luego también el monto de la deuda que se iba a renegociar, donde también consideramos que no debería de ser toda, sino que debería ser una parte, y al reducir el monto, también reducías el cargo del financiamiento y el periodo en el que éste se debería de hacer. Otro planteamiento también fue entiendo que fue también las tasas. Entonces, sí se metió la fracción en detalle a revisar el tema de las condiciones del endeudamiento. Nuestra posición era, en cierta forma, cómoda y decir, bueno, a ver, nosotros nos importa los proyectos. Es responsabilidad del gobierno en turno resolver con qué lo va a hacer. Ahora, lo que nos parece contradictorio, y creo que ahí es donde también pues, se pone en evidencia lo que en un momento dado se hace o se dice cuando eres oposición y lo que haces y dices cuando eres gobierno. Hace 6 años el hoy gobernador pues asumió una posición radical del no al endeudamiento y sí nos parece contradictorio que de esa posición a la de ahora siendo gobierno pues es totalmente contradictorio. Creo que en esto también pues tenemos que ser mínimamente congruentes. No podemos un día en una condición asumir una posición y en el tiempo subsecuente hacer exactamente lo contrario. Y nosotros lo que hemos buscado es tratar de ser congruentes, cuando menos en términos de los proyectos que creemos que le sirven al Estado. Ingeniero, y si en el Congreso
Hay dudas sobre la insistencia del PRI. En los ayuntamientos casi desdibujado también con sus regidores. Sí, bueno. En zona metropolitana, por lo menos. No recuerdo ni eh, siquiera una entrevista de sus regidores. Con toda honestidad te digo que también pues casi nos desdibujaron en los ayuntamientos, ¿no? En Zapopan tenemos un regidor. Pero bueno, les pasó, yo recuerdo, por ejemplo, lo platicamos hace unos días con algunos priistas en el 95, cuando gana el Partido Acción Nacional y pierde, que quizá fue la derrota más fuerte para el Partido Revolucionario Institucional. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Zapopan, en donde los excesos llevaron incluso, los señalamientos de estos excesos por parte de la bancada del PRI, a mover a un alcalde. No digo que tenga que ser esta parte, pero entonces eran una oposición que revisaba, que leía, que armaba expedientes, que investigaba. ¿Por qué el PRI dejó de ser eso como oposición? Yo creo que no ha dejado de serlo, no ha dejado de hacerlo. Me parece, y por eso yo hablaba de los tiempos, estos son gobiernos que llevan 4 meses y no por eso habrá que dejar de señalar, sino que también son procesos en donde los mismos términos de la comunicación cuentan. Yo entiendo, por lo que platico con nuestros regidores, es que en muchos de los temas, sobre todo en el caso de Guadalajara, ha habido una apertura y una disposición por parte del alcalde para encontrar respuestas a planteamientos que se han hecho. Por un lado, en el caso de Zapopan, pues tenemos un regidor y la verdad ha sido avasallado, poco escuchado, por más que ha expresado... ¿Poco escuchado o no ha hablado? No, yo creo que no ha sido escuchado, porque además cuando te aplican la aplanadora, pues ahí se pierde la voz, ¿no? Y lo que digas no tiene ningún significado frente a la aplicación de la mayoría. Y en casos en donde somos una escasa minoría, pues evidentemente nuestra voz no se escucha y nuestros votos tampoco cuentan. Sin embargo, sí creo que hay temas de coyuntura que se convierten en crisis, como lo señalas tú en algún tiempo, efectivamente en el 95, que un escándalo fue de tal magnitud que desde la voz que se expresaba en el ayuntamiento hasta la de los medios de comunicación se volvió un tema de interés que rebasó en mucho el ámbito de la autoridad municipal. Yo creo que en esto también los tiempos y los temas que en su momento surgen tienen un impacto importante. Y creo que en cada ayuntamiento ha habido condiciones distintas que habría que revisarlas con mayor precisión. Pero sí creo que parte también de lo que habrá que estar muy atentos son desde los temas hasta los tiempos en los que estamos. Hoy en día, si observamos los 3 niveles de gobierno, están en un proceso de arranque. En algunos municipios no tanto porque son reelecciones, que es el caso concreto de Zapopan, pero en el resto de los municipios hay un proceso de continuidad, pero al mismo tiempo de inicio de administración. En el Estado mismo, pues está más implicado en los conflictos con el gobierno federal, que ha asumido una posición avasallante sobre estados y municipios, y bueno, será cuestión de que en los meses por venir también tengamos una mayor claridad en cuanto al desempeño y al ejercicio de quien es gobierno y de quienes somos oposición. Muy bien, ingeniero, se nos terminó desafortunadamente el tiempo, que luego se acorta mucho. Le agradecemos su visita y bueno, pues estaremos pendientes del trabajo, por supuesto, del PRI, que yo insisto, debe ser de interés del ciudadano porque los partidos de oposición, aun cuando estén desdibujados, siguen viviendo de los recursos. Y nosotros somos mucho más de lo que pintamos en las representaciones. Pues ojalá que las representaciones pinten más. ¿Cómo no? Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias, el ingeniero Ramiro Hernández, presidente del Partido Revolucionario Institucional.